Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Antes de yo comenzar esta reflexión, yo quiero hablar de cómo un hombre en el siglo XIII al siglo XIV, en el 1324 específicamente, llamado el emperador Malí, o su nombre conocido como Mansa Musa. Este hombre tenía una meta de ir a la Meca, a Arabia Saudita. En el 1324 este hombre salió con 60.000 personas de su país, del África, donde era un hombre económicamente todopoderoso, una persona con oro, y él salió alrededor con 100 camellos, mi hermano, lleno de oro. Y según él iba pasando para ir a la Meca, este hombre comenzó a hacer algo que se le conoce como el emperador bondadoso en la historia. Este hombre, donde quiera que iba, a los países que iba pasando para llegar a Arabia Saudita, para ir a la Meca, como un musulmán fervientemente en su fe, comenzaba a dar oro a las personas pobres. De tal forma que llegó al Cairo, en Egipto, y dio alrededor de 12 toneladas de oro para los pobres. Lo interesante de esto que cuando este hombre dio ese oro, diríamos que la pobreza se podía haber eliminado en el Cairo. Y fue lo contrario, porque en ese momento que ese hombre comenzó a dar oro a las personas que necesitaban, lo que hubo fue una escasez económica. Porque al nadie poder producir, porque todos tenían oro, tenían bolsas llenas de oro, pero no tenían alimento, nadie quería trabajar. Se estaban muriendo del hambre. Y ese país, el Cairo, que es Egipto, duró 12 años para levantar su economía. Es increíble que nosotros los seres humanos luchamos, nos afanamos tanto por alcanzar metas, logros, prosperidad en esta vida. Y a veces creemos que la verdadera meta está en el dinero, en la riqueza. Y por eso le traje esa historia, porque esa historia me impactó como este hombre del África, emperador Mansa Musa, andaba con 60.000 personas y iba con un solo propósito, de ir a la Meca. Y mientras iba caminando, en cada país que pasaba dejaba oro. Y él andaba con 18 toneladas de oro. Y vio tanta pobreza en el Cairo en ese momento, en el 1324, que regaló 12 toneladas de oro. Y en vez de acabarse la pobreza, lo que hubo más miseria, porque hasta peleaban porque ya no había alimento en el Cairo. Y duraron 12 años la economía desestabilizada completamente en Egipto. Entonces yo diría, tanto que nos afanamos por alcanzar metas en este mundo y se nos olvida que la meta más importante es llegar al cielo. Y por eso yo quise traer esa reflexión antes de comenzar esta enseñanza que Dios puso en mi corazón. Así que vamos a leer entonces el libro de Filipenses, capítulo 3, de su versículo 12 hasta el versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 16. Y voy a leer su palabra así como está escrito, en el nombre de los tres más grandes de esta tierra y del cielo y de donde quiera que haya: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, tu sierva me ha presentado delante de ti y te doy gracias por esa lectura de la palabra. Te doy gracias por el profeta Jeremías 18, donde tú le das una analogía, una metáfora de que vaya a la casa del alfarero. Y así como el alfarero vio que el barro se deshizo y él quiso darle la forma que quería, vino palabra sobre tu siervo y le dijiste a él para que le dijera a tu pueblo Israel, así como el alfarero tuvo la habilidad de volver a hacer la vasija como él quería, así yo puedo hacer con ustedes, oh casa de Israel. Señor, yo soy un barro, somos barro ante tus manos. Reconozco que no tengo la capacidad y el intelecto, por eso dependemos de ti. Señor, yo te pido que me use, que esta palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanas, de mis hermanos y de todo aquel que se pueda conectar, mi Dios, en el presente, en el pasado, en el futuro. Señor, que esa palabra siga llegando a la mente y a los corazones de ellos. Úsame como tu instrumento y que sea tu gracia, Señor. Tus méritos son tuyos, mi Cristo. Te doy la gloria y te doy toda la honra. En tu mano estoy, Señor. Amén. Bueno, mis hermanas, qué interesante que esa historia de ese emperador Mansa Musa me impactó porque yo vivo en Estados Unidos y todo lo que vienen de los países latinos que emigran para los Estados Unidos es buscando prosperidad, buscando alcanzar metas que nuestros países, nuestros gobernantes no nos ayudan. Podemos estar preparados, podemos estar capacitados intelectualmente, pero no hay oportunidades y a veces tenemos que emigrar. Otros son bendecidos en la nación donde están, pero muchos tenemos que emigrar. Y este hombre se le considera uno de los hombres más ricos todavía en la historia. Y este hombre lo que hizo fue regalar oro, dar riqueza a los pobres. Y lo que esa riqueza lo que hizo fue que convirtió a un país entero en miseria por 12 años. Entonces diríamos, la solución no está detrás del dinero. Y por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos de la iglesia que está en Filipo, él primero le dice algo bien interesante en esta presentación. No que lo haya alcanzado ya. Y es interesante porque Pablo le dice esto en esta carta y Pablo no está en un resort, no está de vacaciones. Pablo está preso en la cárcel de Roma. Y este hombre no piensa en sí mismo, sino piensa en una iglesia que él formó, que él capacitó, que Dios lo llamó para abrir esos lugares donde Dios le dijo que tú ibas a predicar a los gentiles y a los reyes. Y este hombre, estando preso, le escribe esta carta y le dice, hermano, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero si podemos ver la historia de Pablo y en los versículos hacia arriba, vemos que Pablo comienza a decirle a la iglesia de Filipenses y principalmente a los maestros que estaban dudando de su capacidad como un apóstol que era. Y él le dice, yo no confío en la carne,
Pero si tengo que gloriarme en la carne, me glorío porque soy circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Fariseo de fariseo. Hebreo de hebreo. En cuanto al celo por la ley, perseguidor de la iglesia. Pero qué interesante que Pablo, viendo esa carta de presentación que él tiene, que le dice a la iglesia de Filipenses, él le dice algo bien interesante. Pero todas esas cosas las ha estimado como pérdida por ganar el conocimiento y la excelencia de Jesucristo. Y todo lo tengo por basura. Los títulos son buenos, prepararse y capacitarse humanamente es bueno, pero cuando todos esos logros que tú tienes en tu vida personal no lo pones bajo los pies de Jesucristo, no sirven para nada. Y Pablo entendía que por encima de su capacidad, de su intelecto, de todos los logros que tenía, le demuestra a ellos que él no era un abortivo, era un hombre que venía de una tribu real, que era la tribu de Benjamín. Era un hombre que era hebreo de hebreo, no estaba mezclado. En pocas le dice, yo no tengo mezcla como judío, soy pura sangre. Pero eso para mí no es nada. Eso para mí todo es pérdida. Él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo en el versículo 7 de Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mí antes ganancia, las cuales las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué interesante cuando tu título tú lo pones debajo de los pies de Jesús. Eso me acuerdo de la historia de un hombre que daba teología en la UAT. Era un hombre teólogo, pero no había tenido un encuentro con Jesucristo. Y este hombre fue, visitó una iglesia, recibió a Jesús como su Salvador. Y él veía cómo hermanas y hermanos ministraban la palabra de Dios con ese denuedo. Y muchos de ellos no habían ido a la universidad, muchos de ellos quizás no sabían leer bien. Y él decía, cuando me den la oportunidad para yo predicar la palabra, esto va a ser lo último. Un hombre que enseña teología, un hombre que es un catedrático. Cuando me pare ahí, eso va a ser una explosión. Cuando llegó el momento de que le pusieron una vez a ministrar, después que había dado fruto, leyó la lectura, oró delante de Dios y la única palabra que le salían a él era, esto sí es grande, esto sí es grande. Dios lo avergonzó porque él fue con su intelecto personal. Él se glorificó él mismo. Él creía que esos hermanos lo que hacían era porque eran intelectuales o porque no eran intelectuales, no tiene la capacidad que él iba a desarrollar en un mensaje. Mi hermano, en la Biblia dice claramente, a los vil del mundo, a los menospreciados, escogió Dios. ¿Para quién? Para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Muchas veces no entendemos que nuestros intelectos personales no funcionan en el camino del Evangelio. El camino del Evangelio se camina de esta forma. Mientras más humilde eres, más Dios te exalta. Mientras más altivo es, más Dios te humilla. Y así que se camina este camino. Mientras más arrogante, mientras más prepotente, mientras más autosuficientes somos, menos capaces somos para llevar la cruz de Jesucristo. Porque Jesús dijo claramente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nunca se capacitó de que él era lo último. Siempre decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Si él era el mismo Dios en calidad humana, siempre mantuvo una posición de humildad y de humillación y siempre decía, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino porque el Padre que me envió, yo hago su voluntad. ¿Quién nos dice a nosotros como seres humanos, creyentes, que no tenemos esa facultad de Dios? Y por eso Pablo le dice a esta iglesia, por tanto, amados míos,
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y yo puse a analizar esta palabra, ¿por qué Pablo dice, no soy perfecto? Si usted se lee el Evangelio de Mateo capítulo 5, donde habla el Señor Jesús en el versículo 48 específicamente, dice, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero cuando Jesús le dice esto a los discípulos, si usted se lee el 47, el 45, el 46, Él le está diciendo, ama a tu enemigo. Al que te maldice, bendícele. El que te dice a ti, lleva los 2 millas, una milla, lleva otra milla maestra. El que te pide prestado, no le niegue. Entonces, cuando Jesús le dice toda esa lista de ser un verdadero discípulo, de ser un hombre perfecto, una mujer perfecta, es una mujer que alcanza madurez espiritual. No perfecto de que no comete errores, no perfecto de que no falle, no perfecto de que no pueda pecar. Eso no existe, perfección no existe así. El único que fue perfecto completo, que dice la Biblia, que fue tentado en todo y no pecó, fue Jesús. Jesús lo que quiere decirle a sus discípulos. Si tú aborreces al que te aborrece, si tú oras por aquel que te aborrece, si tú amas a tu enemigo, si te dicen, dame la capa y tú también das las túnicas, si te piden prestado y tú no le niegues y le das la mano, si tú oras por aquellos que te maldicen, por aquellos que te calumnian, entonces Jesús le dice en el versículo 48 de Mateo 5, sé pues perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí es que verdaderamente un ser humano y un creyente llega a la perfección. Cuando ama a aquel que es tu enemigo, cuando ama a aquel que te calumnia, que te critica, que te murmura y te da el beso de Judas, te abraza, tú eres mi hermana, tú eres esto, pero por detrás vive acabando contigo. Esa es la persona que tú debes demostrarle amor por encima de que tú sabes que te está haciendo daño por detrás. Ahí es que somos perfectos, porque esa perfección lo que me dice a mí es que estoy madurando espiritualmente. Una persona madura, mi hermano, no se enoja, no se aira tan fácilmente, porque está alcanzando la plenitud de la madurez. Y es lo que me gusta a mí lo que dice Lucas. Lucas dice algo bien interesante, mi hermano. El libro de Lucas, en su capítulo 6, el versículo 36, el Señor le dice a ellos a sí mismo, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Una palabra difícil de llevar, mi hermano, la misericordia. Nosotros ser misericordiosos es hacer entender a los demás que no merecen que tú le des la mano y tú se la das. Que tú lo perdonaste hoy y mañana vuelve y hacen lo malo y tú vuelves y lo perdonas. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien o no desmayemos de hacer el bien. Hacer el bien es una de las características que yo digo siempre que le pertenece a Dios y Dios nos lo da como don para que nosotros podamos hacerlo. Pero hacer el bien no es muy fácil, mi hermano. Alguien que tú le vive dando las manos y te sigue engañando, pero tú sigues haciéndole el bien. Por eso Pablo dice claramente en el libro romano, no nos cansemos de hacer el bien. Ahora aquí Pablo le dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto. Ahora él le dice esto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a ver qué significa la palabra asir. El apóstol Pablo expresa que prosigue por ver si logra hacer lo que Dios le ha llamado. Esta palabra asir significa sujetar, alcanzar, atrapar o aferrarse a algo. En el idioma original griego, catalambano, se usa para describir el esfuerzo de un atleta
que corre con todas sus fuerzas para llegar a la meta y agarrar el premio. Eso me acuerda cuando los discípulos estaban en la barca y de repente Jesús les dijo, váyanse ustedes adelante que yo voy más atrás. Y Jesús venía caminando sobre las aguas y ellos creían que era un fantasma. Pero cuando oyeron la voz, entendieron que era Jesús el que hablaba. Y Pedro, como siempre, un hombre intrépido, dice, si tú eres Jesús, di que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero los vientos, los problemas, las circunstancias, comenzaron a Pedro hundirse. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro, mi hermano? Lo que debemos hacer nosotros cuando nos estamos hundiendo en los problemas, en las circunstancias, cuando llegan las enfermedades, cuando el esposo me quiere dejar, cuando la esposa me quiere dejar, cuando tengo tantos problemas. ¿Qué hizo Pedro? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Y Jesús lo único le dijo es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y Jesús qué hizo? Pedro se aferró y se agarró de los brazos de Jesús. Y Jesús lo volvió y lo llevó a la barca. Entonces, cuando Pablo dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, él dice, voy a sujetarme, voy a alcanzar, voy a atrapar y voy a aferrarme a algo. ¿Cuál es ese algo? La fe, mi hermano. La fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Pablo en esto? O el propósito de Cristo con Pablo. Pablo reconoce que Jesucristo lo agarró primero. ¿Y cuándo fue que pasó eso? Cuando Cristo agarró a Pablo primero. En el libro de los Hechos, capítulo 9, Pablo iba con una misión de seguir persiguiendo la iglesia. Y camino a Damasco, llegando a Damasco, tiene esta visión de parte de Dios. En esta visión, él ve una luz resplandeciente y escucha la voz de Dios, de Jesús mismo, le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo interesante que Pablo al quedar ciego, Dios le habla a un hombre llamado Ananías, un hombre de Dios. Siempre hay hombre de Dios, mi hermano, donde quiera. Aunque nos persigan, aunque nos quiten la vida, siempre habrá remanente fiel a Dios. Y este hombre llamado Ananías, Dios trata con él y dice, hay un hombre que está orando. Quiero que vaya a donde él y ponga las manos. Y cuando él escucha el nombre de Saulo, él dice, este hombre, he escuchado el nombre de este personaje que persigue y tiene misión de venir aquí a perseguirnos. Y Jesús le dice, vete, porque instrumento me ha sido él. Y él va a saber lo que es necesario sufrir por mi causa. Ya Dios estaba marcando a Pablo. Y por eso Pablo dice en esta parte del versículo 12, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Cristo me agarró primero para llevar la palabra a los gentiles y a los reyes de la tierra. Ese fue el propósito de Jesucristo para Pablo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Pablo? A lo que Pablo quiere asirse se refiere a hacer la realidad a la voluntad perfecta de Dios en su vida. Consiste en vivir una vida que honre plenamente a Cristo, sirviendo a los demás y madurando espiritualmente. ¿Está viendo esto? Pablo no solamente dice, yo voy a ministrar la palabra, sino que parte de mi madurez espiritual es yo servirle a los demás. Me encanta de Pablo porque Pablo nunca usó el evangelio para enriquecerse. Pablo nunca usó el evangelio para enriquecerse. Y yo siempre digo esto porque es que me impacta cómo Pablo dice, yo hago carpa.
para no ser gravoso a ustedes. Yo trabajo, aunque estoy ministrando la palabra, aunque enseñe la palabra, aunque me han lastigado, he ido a la cárcel, he estado en naufragio. Con todo eso, yo sigo trabajando manualmente para no ser gravoso. Por hoy en día, mi hermano, estos ministros de hoy en día usan la palabra de Dios como mercaderes para enriquecerse. Y esto está haciendo daño, mi hermano. En vez de la gente acercarse a Jesús, se aleja más. Y se acercan de una forma errónea y equivocada. Porque se acercan a Dios como iba cuando iban con Jesús, detrás de los panes y los peces. Si usted como creyente va detrás de los panes y los peces, lamentablemente, mi hermano, no se pinte que usted no va. Porque Jesús nunca dijo que te va a ser bendecido y prosperado en esta tierra. Lo que Jesús me dijo a mí es, en este mundo tendrás aflicción. Jesús lo que me dijo a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él me habla de negación. Y aquel que quiere enriquecerse, aquel que quiere buscar gloria suya, no se está negando, mi hermano. Lo que está detrás del dinero, de la plata, de los panes, de los peces. Hay que llevar la otra milla, mi hermano. Y llevar la otra milla es servirle a los demás, ayudar a los demás y creciendo espiritualmente. En resumen, Pablo quiere decir que su mayor esfuerzo y su mayor meta es alcanzar el propósito exacto por el cual Jesús cambió su vida, y la suya y la mía, dando de todo de sí mismo para cumplir la voluntad divina en la tierra. ¿Qué es lo que está diciéndome Pablo? Yo voy a entregar todo mi mayor esfuerzo para alcanzar la meta. Y voy a dar de todo de mí para que Cristo sea formado en el carácter de aquello que yo le ministre. Eso es lo que hace un verdadero líder. Forjar el carácter de Jesús en sus vidas. No que vean al líder. Que el líder se pueda ver, pero de una forma de que digan, yo quiero imitar a ese líder en su forma de cómo ama a Jesús. De su entrega a Jesús. De su entrega a los demás. De honrar a otro. De ayudar a otro. De amar a aquel que no te ama. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora Pablo sigue diciendo esto que es interesante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No pretendo ya alcanzado. Es interesante porque Pablo habla 2 veces lo mismo. En el 12 me dice, no que lo haya alcanzado, si todavía no he llegado. Pablo está diciendo, no he logrado todavía llegar a la meta. Pero en el 13 me dice, hermanos, yo mismo, ahora Pablo, para que entienda, no he llegado, no lo he alcanzado. Ahora yo lo voy a decir yo, mi persona. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cómo, Pablo? Tantos años, ha abierto tantas iglesias. Ha abierto la iglesia de Colosa, Éfeso, Corintio, los romanos. ¿Cómo que tú me dices a mí que tú todavía no pretendes haberlo alcanzado? Si eso eres tú que has logrado tantas cosas, ¿qué nos queda a nosotros? Pablo le dice, pero una cosa hago. Eso es lo interesante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Usted sabe la historia de Bartimeo, todos la sabemos. Y la historia de Bartimeo tiene algo bien interesante que me encanta a mí. Bartimeo era un hombre que era ciego de nacimiento. Tenía una identificación que lo identificaba de quién era él. Había una ropa que marcaba la vida de este hombre. Mendigo, pordiosero, daba lástima, ciego. Y este hombre oyó hablar de Jesús, el de Galilea. Y este hombre comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y lo interesante es que cuando Jesús escuchó la voz de Bartimeo, eran miles de personas que estaban detrás de Jesús. Y Jesús escuchó un clamor que salió desde el corazón de adentro. Y Jesús fue y se acercó a Bartimeo y dijo, tráiganlo. Y lo interesante es que cuando Bartimeo va y se para de la pudredumbre que tenía, de la miseria que tenía, de su identificación que tenía, Bartimeo lo primero que hace es que se quita esa capa que tenía, que lo identificaba quién era él. Y Pablo dice aquí en esta palabra, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Timoteo se quita lo que queda atrás y se va a acercar a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, va con otra identidad. Ahora Jesús restaura su vista. Y Pablo está diciendo aquí, yo me olvido lo que hice, yo me olvido de todos los logros que he tenido. No importa las iglesias que yo he abierto, no importa si soy circuncidado al octavo día, no importa si soy del linaje de Israel, no importa si soy de la tribu de Benjamín, no importa si soy hebreo de hebreo, no importa si estudié bajo los pies de Gamaliel y tengo intelecto humano. Todo eso ciertamente me olvido de esas cosas. Ciertamente lo dejo atrás. Tu pasado, tu pecado, tus logros, tus metas, todo eso tú lo dejas ¿para qué? Para extenderte hacia adelante. Qué interesante que Pablo hace entender a ellos que lo que hicimos en el pasado no nos representa en el futuro. Tu pasado no representa tu futuro. Tu presente representa tu futuro. Lo que usted y yo hacemos hoy, representará lo que seremos mañana. ¿A dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer? Los ayunos que yo hice hace 10 años, 20 años, las oraciones que hacía, los sermones que he predicado en el pasado, eso no me representa en mi futuro. La meta, mi hermano, es continuamente dejando lo que está atrás y metiendo continuamente hacia adelante. Esa es nuestra meta, mi hermano. Seguir hacia adelante, caminando como un atleta que se esfuerza para alcanzar el premio. Ahora, Pablo le dice esto bien interesante en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oye lo que dice Pablo aquí. Oye lo que dice el apóstol de los Hebreos. En el versículo 12, Hebreos 12, oye lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo, el apóstol que escribió el libro de los Hebreos? Teniendo en derredor una nube de testigos. Cuando se escribió esta parte aquí, él está hablando del capítulo 11 de los Hebreos. Esa nube de testigos que están mirando qué tú haces con la fe que tú tienes que tener en Jesús, que ellos quisieran haber llegado a alcanzar, ver a Jesús, como Abraham, el padre de la fe, como David, que era conforme al corazón de Dios, como Sara, que era estéril, y Dios le dio a su hijo Isaac, como todos esos hombres que están en la Biblia, Elías, Eliseo. Entonces, esas nubes de testigos están ahí mirándonos a nosotros. Y por eso él dice, el apóstol, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora le dice algo bien interesante. Despojémonos. Lo que hizo, lo que hizo Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Se despojó de ese pecado, de ese peso de identidad que él tenía. De ser un mendigo, de ser un pordiosero, un don nadie.
Este pasaje nos llama a despojarse del pecado que nos asedia. En algunas versiones, el pecado que nos asedia significa tan fácilmente nos enreda o nos envuelve. Y este apóstol, cuando escribe esto que dice que nos asedia, recuérdese que la palabra asediar era, él tomó la metáfora cuando los asirios los babilónicos rodeaban una ciudad en Jerusalén. La rodeaban, nadie salía y nadie podía entrar hasta que se acababa el sustento de alimento de esa ciudad. Y eso es lo que hacía el enemigo, asediaba la ciudad para que la gente, cuando quisieran escapar, lo tomaban preso o lo mataban. Y así debilitaban al enemigo. Y por eso usan esta metáfora. Por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mi hermano, ¿cuál es el pecado que te asedia a ti? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Dónde tú eres débil, mi hermano? ¿Dónde tú fácilmente puedes caer delante de Dios? Pero él sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando de un atleta. Sigue hablando de un atleta, del esfuerzo de un atleta. Y eso me acuerda la historia que yo me acuerdo cuando era niño. Yo veía unos muñequitos donde había una tortuga y una liebre que corrían y hacían una competencia. Y la idea era quien llegaba a la meta primero alcanzaba el premio. La liebre es un animal que corre bastante rápido. Lo interesante es que la liebre se iba adelante y dejaba a la tortuga bien atrás. Pero sabiendo que él llegaba primero que la tortuga, porque era bien lenta, se quedaba dormido. Y al dormirse, la tortuga seguía haciendo los pasos que dice el apóstol aquí. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia de la tortuga, la constancia de paso a paso, lo llevó a alcanzar la meta. Cuando la liebre vino a despertar, porque era rápida, ya la tortuga había pasado la meta. ¿Qué quiero decirle con esta metáfora? Que en el Evangelio no se corre rápido, es con paciencia. Que en el Evangelio los que andan muy rápido se cansan a la mitad del camino. Comienzan a predicar, van a los hospitales, van a las cárceles, van y evangelizan a los campos. Oye, pues ese hermano tiene fuego, esa hermana tiene fuego. Va a las oraciones, va a la vigilia, ayuna, ora, hace de todo. Y comienza 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y después comienza a bajar. Ya no quiere ir a predicar, ya casi no está orando, ya no quiere ir a los hospitales, ya no está ayunando. Comienza creyendo que todo lo que hizo atrás le va a servir para el futuro. No. Aquí no es como el 401k o el Social Service, que cuando tú trabajas en Estados Unidos y duras 30 o 40 años trabajando, te van a reembolsar lo que te fue sacando. En el Evangelio no. La Biblia dice claramente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay una constancia de perseverancia. No es que yo lo hice por 30 años, prediqué, hice todo y ya yo puedo sentarme a pecar y hacer lo que quiera. No. La Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, si el justo se apartara de su justicia, no le será tomada en cuenta lo que hizo. Y concluyo con esto, mi hermano, porque yo sé que el tiempo camina y corre. Oye lo que dice en el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 6, versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y escuche bien lo que dice el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezoso, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Está viendo aquí? Aquí no llega el perezoso, mi hermano. En el Evangelio, el perezoso no tiene cabida. No tiene cabida en el Evangelio el perezoso. Y por eso quise leerle lo que dice Hebreo 2:6, 6:11. Y Pablo sigue diciendo, para concluir, aplicación para nosotros. Avanza hacia la meta de Cristo. Pablo comienza reconociendo que aún no ha alcanzado la perfección o la madurez espiritual completa. Dice, no es que lo haya logrado todo o que ya ha llegado a la meta. A pesar de sus impresionantes logros y su profunda devoción a Cristo, Pablo reconoce que siempre hay espacio para crecer y mejorar en su relación con Dios. Luego declara su determinación de seguir adelante diciendo, pero sigo adelante para alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me ha alcanzado. La pasión de Pablo es abrazar plenamente el propósito y el llamado que Cristo ha puesto en su vida. Está decidido a seguir adelante, buscando una mayor intimidad con Dios y esforzándose por cumplir su asignación divina. Señor, concluyo con esto. Ayúdanos, Señor, a ser como un atleta. Tu palabra dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice claramente, a la verdad, todos corren en el estadio, pero corred de tal manera que obtengáis el premio. A la verdad, ellos corren por una corona corruptible, pero nosotros por una corona incorruptible. Mira tu iglesia, mira tus hijos, mira mi vida, la pongo ante ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a caminar hacia la meta, a no desmayar, a no ser perezoso, a ser constante, Señor. Te pido que bendiga a mis hermanas. Si alguna, Dios mío, están débiles en la fe, restáurala, fortalécela. Si alguna de mis hermanas están enfermas o algún hermano está enfermo, imparte sanidad. Te lo pido por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Sana. Llévate el cáncer. Llévate, Dios mío, la leucemia, presión alta, tumor maligno. No importa la enfermedad, por las llagas de Jesucristo, Señor, yo pido que sean sanados. La vida mía y la vida de mis hermanos están en tus manos. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Recibe hoy toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanas, mis hermanos.